Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Alfa y Omega. Estudiamos la licenciatura de Trabajo Social de primer semestre, turno viernes. Este trabajo está conformado por Yarada Maris Arjoda Flores, Loren Scarlett Colorado de la Rosa, Alejandra Rodríguez Sosa, Denis Angélica Jiménez Álvarez, Nancy del Rosario Pérez Bocanegra e Ivonne Abigail Martínez León. Hoy explicaremos los aspectos relevantes de la materia Análisis del Estado Mexicano con los siguientes aspectos. Unidad 1. Formación y desarrollo del Estado Mexicano. Unidad 2. Organización y estructura del Estado Mexicano. Unidad 3. El Estado Mexicano en la actualidad. En este video explicaremos los aspectos más relevantes de esta materia, explicando de manera sencilla y fácil de comprender con su actual organización como República y Estados Unidos mexicanos. Unidad 1. Para comenzar, los tipos de Estado es una organización política que cuentan con sus propias instituciones burocráticas, leyes y sistemas económicos, en la cual el poder se ejerce sobre una población que se encuentra en territorio determinado. Para que una nación sea considerada un Estado, debe tener población, soberanía y territorio. Se pueden clasificar según su sistema político-territorial. Dependiendo de su estructura política administrativa, el Estado puede clasificarse en tres tipos: Estado unitario, Estado federal, Estado compuesto. Entrando más en el tema del Estado, también debemos mencionar sus teorías. Los tratadistas de teoría general del Estado, desde Aristóteles y Bodino hasta nuestros días con Jelinek y Kelsen, coinciden en que para que pueda existir un Estado es necesario coexistir tres elementos esenciales: territorio, población y gobierno. El movimiento de la independencia comprendió el periodo de 1810 a 1821, siendo así el resultado de un largo proceso de lucha armada en nuestro país, para dejar de pertenecer al dominio de la corona de Nueva España. Contrario a lo que se piensa respecto a que el país estaba dividido entre liberales y conservadores, su composición social mexicana se apreciaba más compleja en sus primeros años de vida independiente. Los partidos liberales y conservadores no existieron en México antes de la guerra contra Estados Unidos, 1846 a 1848. Al nacer el país ya había numerosos grupos con intereses en algunos aspectos coincidiendo con otros, que señalaremos en algunas imágenes: corporaciones eclesiásticas, mineros industriales, comerciantes, pequeños y medianos propietarios, militares, letrados, artesanos y pueblos indígenas. La Revolución Mexicana de 1910 y la Constitución Política de 1917. La revolución es la transformación total de un sistema de vida por otro completamente distinto. Toda revolución se vive por medio de violencia y se caracteriza por la resistencia. Y es en este camino en el que los postulados de una revolución triunfante se convierten en fuentes de derecho. Un movimiento representa un cambio parcial en las estructuras económicas y total o parcialmente en las estructuras sociales, políticas y jurídicas. La Revolución Mexicana de 1910 es un movimiento armado para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Formación del sistema político. El sistema político mexicano ha transitado de un régimen históricamente no democrático a uno con mecanismos que permiten participación ciudadana, competencia política electoral y un pluralismo moderado, excluyentes en tres partidos predominantes. Partidos políticos. Hablamos de asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales. Tenemos como primer objetivo canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental.
Como segundo tenemos posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. Corporativismo. El corporativismo fue creado como un método de control social para consolidar al Estado. Se define como un sistema o concepto económico y político en donde el poder de decisión se encuentra en manos de las organizaciones y no de las personas. Generalmente, el corporativismo se encuentra integrado por la comunicación o interacción de tres sectores. Tenemos asociaciones de empresas, asociaciones de sindicatos y el gobierno como negociador de ambas. De hecho, para que exista un verdadero corporativismo, la sociedad debe estar dividida en clases, por ejemplo, empresarios, trabajadores, etc. Presidencialismo. Cuando hablamos del presidencialismo, hablamos de un tipo de gobierno, es decir, una forma de organizar el poder público. El presidencialismo es una forma de gobierno simple y junto con el sistema parlamentario y el asambleario puede por tanto definirse al presidencialismo como aquella forma de gobierno en la que prima el principio de división de poderes y el papel del jefe del Estado, que es a la vez jefe de gobierno. Niveles de gobierno en México. Entendemos entonces que los mexicanos somos libres y por tanto podemos decidir cuál es la forma de gobierno que queremos y a los gobernantes que nos van a representar, respetando así la forma de organización de nuestro país. El gobierno se divide para su organización en tres niveles: gobierno federal, gobierno local y gobierno municipal. Entendemos como gobierno estatal es una federación conformada por 31 estados libres y soberanos. Todos los estados constituyentes de la federación deben tener una forma republicana de gobierno basado en un sistema congresual. En cuanto al gobierno municipal, todos los estados se dividen en municipios, la entidad política autónoma más pequeña de México. Los municipios son gobernados por un ayuntamiento, presidido por un presidente municipal y con el apoyo de regidores y síndicos, cuyo número se establece en las constituciones de los estados a los que pertenecen. En cuanto al gobierno federal, denominado constitucionalmente el supremo poder de la federación, está constituido por los tres poderes de la Unión: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Ciudad de México, como capital de la Federación, es el Distrito Federal y la sede de los poderes de la Unión. Los tres poderes son independientes entre sí. Dos poderes no pueden vertirse sobre una sola persona o institución y el poder legislativo nunca podrá ser vertido sobre un solo individuo. El poder ejecutivo es el encargado de aplicar lo que marcan las leyes y con base a estas llevar a cabo la tarea de gobernar. El poder legislativo, encargado de elaborar las leyes que rigen al gobierno y a los ciudadanos para garantizar la coexistencia de la sociedad, mientras que el poder judicial, con la labor de cuidar que las leyes se apliquen correctamente y de resolver conflictos para que exista armonía social. Organización y estructura del Estado mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento jurídico que da vida a nuestra nación, establece que su estructura y organización en su forma de Estado y de gobierno consiste en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos pero unidos en una federación para salvaguardar los principios fundamentales que rigen a la nación. En cuanto a su forma de gobierno, el Estado mexicano se estructura de la siguiente manera. El poder se ejerce por medio de representantes elegidos de manera democrática por los ciudadanos, pero la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. En el sistema jurídico mexicano, el poder legislativo es el encargado de la función de la creación de normas jurídicas generales y abstractas mediante un proceso de carácter formal y único que le pertenece, denominado proceso legislativo. Esta serie de pasos tiene como finalidad garantizar que en la expedición participen las dos cámaras que integran este cuerpo colegiado, es decir, senadores y diputados. Cuando cualquiera de ellas funciona como cámara de origen, la otra tiene el papel de revisora, sin contar que durante este proceso se contempla una etapa de discusión
para determinar o esclarecer los alcances de los prospectos legales y llegar finalmente a una aprobación. Cabe destacar que el Poder Legislativo Federal solo puede emitir normas cuya competencia no está expresamente reservada para las legislaturas locales de los estados, por lo que hace al Poder Ejecutivo. Su titularidad está encomendada a una sola persona denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a nuestra ley suprema, este funcionario público tiene la facultad de delegar sus funciones a un grupo de personas que ayudan al despacho de los asuntos de carácter público, comúnmente denominado gabinete. Asimismo, conforme a las leyes federales que regulan su ejercicio, la función que realiza el Ejecutivo de la Unión es conocida como administración pública. Esta legalmente se divide en dos grandes sectores, centralizada y paraestatal. La primera incluye las Secretarías de Estado y la Oficina de la Presidencia, entre otras. La administración pública paraestatal se integra por organismos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y demás organismos que contemplan las leyes administrativas. El Poder Judicial de la Federación se integra por varios órganos jurisdiccionales. En la cúspide de ellos está un órgano colegiado cuyas resoluciones representan la última verdad jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debajo de ella se encuentran los tribunales de circuito, colegiados o unitarios, y al final de la jerarquía los juzgados de distrito. A un lado de ellos, y sin que la Suprema Corte ejerce jurisdicción sobre él, está el Tribunal Electoral. Es importante señalar que cada entidad federativa cuenta con sus propios órganos de impartición de justicia, los cuales se encargan de resolver las controversias del orden común. Por último, el Estado mexicano cuenta dentro de su estructura política con el organismo público autónomo que complementan a las otras autoridades estatales, como lo son el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral. Competencias, atribuciones y niveles de los poderes federales. La característica más esencial del Estado federal consiste en la distribución de competencias que establece la Constitución entre el gobierno federal y los estados. Siempre esta distribución la señalará la Constitución Federal, ordenamiento fundamental tanto para los poderes federales como para los estados. Otra característica del federalismo estriba en que la distribución de competencias a favor de los estados son iguales para todos ellos. Esta igualdad permite el equilibrio entre Unión y los estados. El reparto de competencias, columna vertebral del federalismo, resulta un problema muy complejo por el hecho de que se va a operar facultades para la Unión Federal y para los estados particulares en un mismo espacio político, territorio nacional. En este mismo espacio político coexisten los ordenamientos locales y un ordenamiento federal. Para que esta competencia tenga éxito, es necesario que el constituyente racionalice las facultades que va a distribuir en atención al desarrollo histórico, político, cultural y social de la comunidad nacional. Si bien el federalismo es un modelo de organización política y de técnica constitucional, tiene necesariamente que adaptarse a las más importantes condiciones sociales. Lo decisivo de toda sociedad son sus circunstancias políticas, económicas y culturales, así como su grado de dependencia de otras naciones. La técnica constitucional de reparto de competencia es eso, una mera técnica y no un modelo inmutable y con más fuerza que las propias circunstancias. La realidad, pues, moldea y modifica el proyecto federalista original. Por ello, la distribución de competencias no la fija la Constitución para siempre, sino que esta distribución se va alterando a través de las modificaciones a la Constitución o de nuevas interpretaciones al texto constituyente. En este sentido, el poder público se divide por su ámbito de aplicación en federal, estatal y municipal. Cada poder tiene distintas facultades y en ocasiones pueden llegar a coincidir. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 40 establece que es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos y en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, entendiendo por república a la forma de gobierno donde la jefatura de un estado no es vitalicia, sino que es electa cada determinado tiempo, esto a través del sufragio popular, que es representativa
lo que significa que el pueblo, para ejercer su soberanía, nombra por medio de instrumentos políticos ya establecidos a un grupo de personas que serán sus representantes, quienes tomarán por él decisiones estatales. Democrática, cuando el pueblo es gobernante y gobernado, con garantías individuales, mínimo seguridad económica. Y laica, donde queda nula la participación religiosa en el gobierno, pero que llega a recibir protección política y jurídica sin señalar ninguna religión propia del pueblo. Tema 2.3. Estructura básica del sistema político mexicano. ¿Qué es un sistema político? Es la plasmación organizativa de un conjunto de interacciones que son estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población. México es regido por la Constitución de 1917. De acuerdo con esta, México es una república demostrativa, democrática, federal y laica, y es gobernada por tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el más importante. Está depositado en un solo individuo, que es el presidente de México. Él es jefe de gobierno, jefe de estado y comandante de las Fuerzas Armadas. El presidente es quien nos representa en otros países y este se elige cada 6 años por medio de elecciones directas. El poder legislativo se divide en dos: en la Cámara de Diputados, quien está conformada por 500 diputados que son elegidos cada 3 años y sus funciones son aprobar las propuestas federales y revisar la cuenta pública, así como también está dividido en la Cámara de Senadores. Esta está conformada por 128 funcionarios. Estos se eligen cada 6 años. Sus funciones son ratificar los tratados internacionales y declarar la disolución y poderes locales, así también el Poder Judicial. Este está compuesto por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. Estos hacen que la ley sea aplicada y cumplida y también resuelve controversias. Y está dividido en Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, tribunales colegiados de distrito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distritos. Está integrado por 7 miembros, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por 3 consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte, de entre ellos los magistrados de circuito y jueces de distritos, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. Así que entendemos que la estructura política debe mantener en un Estado en orden social, económico y político, lo cual crea por conciencia un equilibrio social. Unidad 3. El Estado mexicano en la actualidad. Entendemos por Estado que es una población asentada en un territorio unida por ideas, sentimientos, tradiciones, siendo sus elementos del mismo población, territorio comprendido por el espacio terrestre y aéreo. 3.1. Función socioeconómica del Estado. El Estado en sí mismo es una construcción general que representa la organización de una nación. Los estados capitalistas son representados democráticamente por el gobierno e instituciones gubernamentales. Existen varias funciones que se le atribuyen al Estado en la economía moderna. A continuación, las funciones más importantes. El manejo del gasto público. La primera función importante del Estado es el manejo del gasto público. A través de las políticas del Estado se determinan las prioridades estratégicas de la nación y se determinan las áreas importantes en donde se deben invertir los recursos comunes de los ciudadanos. Generalmente las áreas más importantes en que se maneja el gasto público son defensa y seguridad nacional, justicia, sanidad, seguridad social y educación. 4. Infraestructura básica y manejo energético. Número 2. La regularización de la actividad económica. La segunda gran función económica del Estado es la regularización constante y el seguimiento de la actividad económica. La regularización económica se realiza mediante 3 mecanismos fundamentales: la política monetaria, la política fiscal y la política de regularización. Número 3. Financiamiento del gasto nacional. Para financiar sus gastos, los estados tienen 2 opciones: utilizar los ingresos corrientes de la nación, ingresos por impuestos, tarifas, permisos, licencias, servicios, prestados, etc. Obtener recursos a través de endeudamiento. Los esquemas de financiamiento de los estados provienen de emisión de bonos, deuda pública externa o interna. Número 4. El manejo de los recaudos nacionales.
La administración de los ingresos es la siguiente función del Estado. Dicha función consiste en atesorar los recursos de la nación y crear un fondo de reserva, el cual es conocido comúnmente como Reserva Internacional de la Nación. Número 5. La determinación de las políticas impositivas. La última función de importancia del Estado es la determinación del nivel de impuestos y las tarifas que deben pagar sus ciudadanos. Dependiendo del país, la determinación de las tasas impositivas pueden venir del Congreso para países con alto grado de centralización o de los gobiernos locales, como el caso de los gobiernos federales. Existen también impuestos locales o impuestos especiales, por ejemplo, el cobro. 3.2. Función sociopolítica del Estado. El manejo, la función política del gobierno se le debe obrar discrecionalmente para el bien público. Es impulsar y coordinar y defender las organizaciones políticas que se superponen a las más restantes funciones jurídicas. La función del gobierno la realiza el gabinete integrado por un organismo generalmente colegiado que no reconoce más límites que la Constitución y que tiene responsabilidad política, o sea, la obligación de dar cuenta a sus actuaciones a otros órganos. Unidad 3. Problemática actual del Estado. Una de las problemáticas actuales es la reforma política, que lo que hace es alterar las características de un cierto régimen u organización. Su finalidad es corregir o perfeccionar ciertos mecanismos de la esfera gubernamental o de la administración pública. La legitimidad es la condición que tiene algo de estar ajustada conforme a la ley. El consenso hace referencia al acuerdo que se alcanza por el consentimiento entre los miembros de un grupo o entre varios grupos. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas, lo que quiere decir que es por votaciones o cosas similares. La seguridad nacional. La seguridad nacional es la defensa de la nación. La política exterior es el conjunto de decisiones políticas y acciones que conforman una política pública del Estado, cuyo objetivo es representar los intereses nacionales de ese Estado frente a los otros estados y demás sujetos de derecho internacional. Los indígenas viven en todas las regiones del mundo y poseen, ocupan o utilizan aproximadamente el 22% del territorio planetario. Lo que les acabo de platicar es el concepto de cada cosa, que es un problema actualmente. Lo que dice el concepto es lo que se debería hacer correctamente, pero lastimosamente en nuestro país y en la mayoría se hace todo lo contrario. Por ello es un problema. Continuando con las problemáticas actuales, también están los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son la población entre los que se encuentran los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza viven en situaciones de riesgo. Corrupción. La corrupción es otro de los factores que más preocupa a los habitantes del país y que más perjudican su día a día, hallándose presente en diferentes estratos de la sociedad y participando en la inseguridad ciudadana anteriormente mencionada. Desigualdad. Desigualdad. Hay una gran desigualdad de oportunidades, observándose, por ejemplo, la desigualdad a nivel de género. La mujer cobra menos y tiene más dificultades para acceder al empleo territorial. Habitantes de distintas regiones tienen diferentes posibilidades de desarrollo o incluso a nivel migratorio. Ciudadanos que migran al regresar se encuentran que han perdido muchas oportunidades y ventajas de las que antes gozaban. Y bien, esos son las problemáticas actualmente. Unidad 4. La relación del Estado con diferentes actores sociales. Primero están los movimientos y luchas sociales. Los movimientos sociales son agrupaciones de individuos y organizaciones que tienen como finalidad modificar el orden social en el sentido de su ideología y valores. Y la lucha social son manifestantes de la población en aras de un objetivo de bienestar gremial.
o multitudinario, aunque también puede no tener un propósito definido. Luego tenemos los medios de comunicación masivos. Los medios masivos de comunicación son aquellos canales o instrumentos que permiten transmitir un mismo mensaje para que sea recibido por una enorme cantidad de personas de forma simultánea. Luego, los empresarios. El Estado acude a las empresas como oferente y demandante. Las acciones del Estado: recaudar impuestos, destinar ingresos, otorgar subsidios y estimular empresas emergentes. Los impuestos recaudados por el Estado son IVA, impuesto al valor agregado; EITU, impuesto empresarial a tasa única; y ISR, impuesto sobre la renta. Luego están los sindicatos. Es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral. Algunos ejemplos de lo que hacen es informar de cualquier proceso, negociar salarios, negocian condiciones de trabajo, brindar asesoría a trabajadores, establecer un diálogo entre empresa y trabajador, entre otras cosas. Y para terminar tenemos los intelectuales, que tienen una relación con el Estado en el sector político. Se sirven de él al igual que lo retroalimentan. ¿Cómo influyen? Influyen siendo veladores de interés general a través de la revisión permanente de los factores del poder.